Estoy en el observatorio de La Palma, en las Islas Canarias, cuando recibo la noticia que nadie esperaba: un objeto del tamaño de Manhattan, proveniente de otro sistema estelar, está atravesando nuestro sistema solar y, lo más extraño, está formando una cola. Y según un científico del Instituto de Astrofísica de Canarias, esta cola podría ser la evidencia de una maniobra controlada. Lo han bautizado como Tres Aros, el tercer visitante interestelar confirmado en nuestro sistema solar, y acaba de entrar en una fase que podría cambiar todo lo que creíamos sobre estos viajeros cósmicos. Lo que hace diferente a Tres Aros de cualquier cometa que hayamos seguido hasta ahora es que primero mostró una anticola, una especie de penacho frontal que desafía la física convencional. Ahora, mientras se acerca a su punto más próximo al Sol, previsto para el 29 de octubre, ha desarrollado una cola tradicional que se extiende detrás de él. Parece un dato técnico y hasta aburrido, pero si el astrofísico Alberto León tiene razón, podríamos estar siendo testigos de la primera evidencia documentada de una nave alienígena realizando una maniobra de frenado y comenzando a acelerar. Para que entiendas la magnitud, no son conjeturas hechas a partir de imágenes borrosas o datos malinterpretados. Tenemos varios telescopios observando a Tres Aros en tiempo real. El telescopio óptico nórdico en La Palma captó la transición en septiembre. El Gemini Sur en Chile nos ha dado las imágenes más claras que se han tenido de un objeto interestelar. Incluso la cámara de alta resolución del orbitador de Marte logró fotografiarlo cuando pasó a 20 millones de kilómetros del planeta rojo hace unos días, las imágenes más nítidas jamás tomadas de un objeto así, aunque aún no han sido liberadas por un lío burocrático que parece digno de una novela de Pérez Reverte. Así que ahí estamos, esperando esas fotos que podrían cambiar radicalmente nuestro entendimiento, y las tienen bajo llave. En 4 días, el 29 de octubre, Tres Aros llegará a su perihelio, el punto más cercano al Sol, a unos 195 millones de kilómetros, casi una vez y media la distancia entre la Tierra y el Sol. Para que te hagas una idea, la mayoría de los cometas se vuelven una auténtica fiesta cuando llegan a esa distancia. El hielo se sublima, chorros de gas y polvo explotan desde su superficie, y las colas se extienden millones de kilómetros. Pues bien, Tres Aros está haciendo justo eso, pero de una forma que tiene a los científicos rascándose la cabeza. Primero apareció la anticola, esa extraña nube que apuntaba hacia adelante, en la dirección del movimiento, algo que no debería ser posible según la física clásica. El análisis de esa anticola reveló algo que hizo saltar las alarmas. Contenía una aleación de níquel que jamás se ha encontrado en la naturaleza, solo conocida por procesos industriales en la Tierra. Agua, dióxido de carbono, cianuro, todo lo esperado en un cometa, pero esa aleación de níquel manufacturada es una anomalía que no tiene explicación natural convincente. Claro que podría ser que en algún lejano rincón del cosmos, bajo condiciones extremas desconocidas, se haya formado de forma natural, pero eso suena más a la excusa de un mal estudiante cuando no tiene la tarea hecha. Lo curioso es que esa anticola, que Alberto León describió como posible indicio de un empuje de frenado, ahora ha dado paso a la cola tradicional, que emerge detrás del objeto mientras acelera hacia el Sol, recibiendo una radiación solar brutal. Si estuvieras pilotando una nave interestelar y necesitaras frenar al entrar en un sistema solar, lo lógico sería encender los motores hacia adelante para contrarrestar tu velocidad, generando un penacho de gases hacia adelante, la anticola. Luego, una vez ralentizado, te reorientarías para acelerar o ajustar la trayectoria, y ahí aparecería la cola tradicional. Y eso es justo lo que estamos viendo. ¿Es Tres Aros una nave alienígena maniobrando en nuestro sistema solar? ¿O es un cometa antiguo, de 7 a 10 mil millones de años, reaccionando al Sol de maneras que aún no comprendemos? La diferencia es enorme, porque si es lo primero, estamos viviendo uno de los momentos más importantes de la historia humana y nadie lo sabe. La Red Internacional de Alerta de Asteroides lo ha incluido en su lista oficial, no porque represente peligro, sino porque es una oportunidad científica sin precedentes. Y lo mejor es que Tres Aros lleva meses visible, permitiéndonos estudiarlo, analizarlo y maravillarnos con su comportamiento impredecible. A ver, te voy a contar algo que me hizo reír. Un colega en el trabajo dijo que si esto fuera una película española, ahora aparecería el típico vecino del pueblo con un café en mano diciendo, esto es cosa de los marcianos, fijo.
Pues no vamos tan lejos de eso, solo que los marcianos aquí podrían ser mucho más sofisticados. Mientras Tres Aros se acerca, la espera se llena de incertidumbre y preguntas. ¿Qué nos mostrará cuando aparezca de nuevo tras pasar por detrás del Sol? ¿Será un cometa común o un artefacto de otra civilización? Yo, desde mi rincón en La Palma, no puedo apartar la vista del cielo. Porque algo me dice que esto es solo el comienzo. La madrugada en el observatorio del Roque de los Muchachos tiene un aire especial esa noche. Mientras ajusto el enfoque del telescopio para captar cada detalle de Tres Aros, siento la emoción mezclada con una pizca de nerviosismo. No es para menos, lo que estamos viendo desafía décadas de conocimiento astronómico. Y, para rematar, el aire fresco de La Palma me recuerda que, aunque estamos frente a un misterio cósmico, aquí abajo somos unos simples mortales con café en mano y chaqueta. Tres Aros se muestra con una luminosidad tenue, pero constante. Su núcleo, oculto tras una corona densa de polvo y gas, parece casi una joya oscura envuelta en un halo de luz. La imagen que proyecta es fascinante, la coma, esa nube de partículas que lo envuelve, tiene formas irregulares, como si respirara o se agitara con vida propia. De ella emergen unos chorros de gas que se dispersan en direcciones muy concretas, no al azar. Me recuerda a una bailarina con abanicos que lanzan destellos al girar, una estampa llena de gracia y misterio. Para describir a Tres Aros con un poco de picardía, diría que parece una diva cósmica con un vestido vaporoso de polvo estelar, que ondea seductoramente mientras avanza. La cola que comienza a formarse se extiende con elegancia, como una larga estola plateada, pero sin perder la firmeza de quien sabe que está siendo observada. Y ahí está el detalle. Esta diva no se comporta como cualquier cometa vulgar que pasa de largo. Es demasiado organizada, demasiado precisa. Alberto León, el astrofísico que lidera parte del equipo, me comenta con una sonrisa irónica, si este cometa fuera un torero, estaría haciendo la faena con muleta y todo. Y es que la forma en que expulsa material no es casual. Los chorros se parecen más a propulsores que a simples emisiones naturales. Un detalle que vuelve loco a más de uno en la comunidad científica. Mientras analizo los datos espectroscópicos, los números me hablan de una composición muy peculiar. El dióxido de carbono domina, mucho más que el agua, con una proporción que rompe los esquemas conocidos. Además, la presencia de cianuro en cantidades elevadas añade un toque inquietante. En el laboratorio, he visto cómo el cianuro puede ser tanto un veneno letal como un componente de ciertos propulsores químicos, y eso me hace preguntarme si estamos frente a una suerte de motor químico extraterrestre disfrazado de cometa. Por supuesto, no faltan las bromas para aligerar la tensión. Un compañero me dice, oye, si esto es una nave alienígena, espero que no tenga problemas técnicos, que ya bastante lío tenemos con la conexión a Internet en la oficina. Y todos reímos, aunque por dentro sabemos que esto va en serio. Pero la realidad es que, mientras Tres Aros se acerca al Sol, la presión térmica y la radiación aumentan exponencialmente. Eso implica que la actividad del objeto podría intensificarse de manera dramática en cualquier momento. Ya no estamos hablando de un simple espectáculo visual, sino de un evento dinámico y cambiante que podría revelar secretos ocultos durante miles de millones de años. En la pantalla del ordenador, los datos muestran que la tasa de expulsión de agua es de unos 40 kilos por segundo, una cantidad descomunal para una distancia tan grande del Sol, donde, según la física habitual, no debería estar sucediendo algo así. Es como si Tres Aros estuviera desafiando las reglas del juego, imponiendo sus propias leyes. Mientras tanto, los técnicos preparan los instrumentos para el gran día del perihelio. Las cámaras, espectrómetros y detectores están calibrados para captar cualquier cambio en la luminosidad, composición o trayectoria. La expectación crece, y no es para menos, este podría ser el momento en el que la ciencia dé un salto de gigante. Pero, entre tanta preparación, hay una sombra de incertidumbre que flota en el ambiente. Nadie sabe con certeza qué pasará cuando Tres Aros desaparezca detrás del Sol. Podría fragmentarse, emitir un estallido inesperado o incluso modificar su rumbo de una forma que no podemos anticipar. Y al igual que en un buen suspense, nos toca esperar en tensión, con la mirada fija en el cielo, listos para registrar cada dato, cada chispa.
Mientras apago el telescopio y salgo a la terraza, la brisa nocturna me trae el aroma de los pinos canarios y el sonido lejano del mar. Pienso que, en ese momento, a millones de kilómetros, algo, o alguien, está cruzando nuestro sistema solar, y quizás, solo quizás, nos está enviando una señal. No una señal en forma de radio, sino un mensaje envuelto en polvo, gases y una cola que desafía las leyes del universo. Y yo aquí, con mis apuntes y mi café, esperando que ese mensaje no se pierda en el ruido cósmico. Porque lo que viene después del perihelio podría cambiarlo todo. Y yo seré testigo. ¿O acaso no será solo un cometa? Bueno, eso es lo que todos esperamos, pero nadie está realmente seguro. Esa mañana en el pueblo de Teror, mientras caminaba rumbo al observatorio, pensé en lo irónico que es que algo tan enorme y extraño como 3 aros esté atravesando nuestro sistema solar sin que casi nadie en la calle lo note. En el bar de la plaza, la gente hablaba de fútbol, de la última serie de Netflix o del precio del café, pero nadie mencionaba el visitante interestelar que nos tiene a los científicos con el corazón en un puño. Me vino a la cabeza el chiste de un amigo: si 3 aros fuera un vecino, seguro que pediría permiso para aparcar, pero aquí ni siquiera ha avisado. Volviendo al trabajo, la jornada empezó con una noticia que nos dejó a todos en silencio: las imágenes captadas por la cámara del satélite que orbitaba Marte, esas fotos de altísima resolución que podrían mostrarnos detalles sin precedentes de 3 aros, seguían sin ser liberadas. La burocracia y los recortes presupuestarios estaban jugando una mala pasada. En un país acostumbrado a resolver los problemas con café y paciencia, esto parecía una broma cósmica de mal gusto. Mientras esperaba, me dediqué a analizar las últimas observaciones desde el telescopio de Calar Alto, en Almería. Las imágenes mostraban a 3 aros ya con una cola más definida, pero lo más llamativo era la transición que había ocurrido semanas atrás. La anticola, ese penacho frontal que desafía la física, había dejado paso a la cola tradicional, que ahora se extendía majestuosa hacia atrás. Era como si el objeto estuviera cambiando de marcha en plena autopista cósmica. En el equipo, el debate estaba servido. Algunos defendían que todo era un fenómeno natural, aunque extraño, mientras que otros, como Alberto León, sostenían que la secuencia de eventos parecía demasiado precisa para ser casualidad. Si esto fuera una película española, bromeó una compañera, ya habría un cura y un científico discutiendo si es obra del diablo o un milagro. Pero la verdad es que la composición química seguía sorprendiendo. La aleación de níquel manufacturada no encajaba en ningún patrón natural conocido. Era como encontrar una botella de vino de 1920 en medio del desierto, algo que no debería estar allí, pero que estaba, y nadie sabía cómo ni por qué. Además, el alto contenido de dióxido de carbono y la presencia abundante de cianuro daban un aire de misterio que nos hacía pensar en propulsores químicos, no en simples reacciones naturales. Mientras repasaba los datos, me fijé en la estructura del coma, esa especie de nube luminosa que envuelve el núcleo. No era uniforme, presentaba regiones activas de donde emergían chorros de gas en direcciones concretas. Era como si 3 aros tuviera puntos calientes, zonas donde la actividad era más intensa, sugiriendo un control o, al menos, una actividad localizada, no un simple deshielo descontrolado. En ese momento, me vino a la mente la imagen de una bailarina con falda de tul, que con cada movimiento dejaba escapar destellos de luz y gas, controlando su coreografía con precisión. Y, aunque trataba de mantenerme objetivo, no pude evitar sentir que estábamos frente a algo más que un cometa. Para romper la tensión, uno de los técnicos soltó: si esto es un ovni, espero que traiga tapas, que aquí se sufre con la comida de la estación. La risa fue general, pero en el fondo todos sabíamos que el asunto no daba para bromas. El reloj avanzaba hacia el 29 de octubre, y la presión aumentaba. 3 aros se acercaba al Sol, y con cada kilómetro recorrido, la expectativa crecía. Los telescopios, desde Canarias hasta Chile, estaban listos para captar cualquier cambio, cualquier señal que nos permitiera entender mejor el enigma. Pero, mientras tanto, el público seguía ajeno, y el mundo parecía girar indiferente a la visita de ese extraño viajero. ¿Por qué no había más ruido? Quizá, pensé, porque la humanidad está acostumbrada a ignorar lo que no entiende o teme. O tal vez porque,
en el fondo, todos sospechamos que la realidad puede ser más extraña que la ficción. Así que allí estaba yo, en medio de esa calma tensa, con la mirada fija en el cielo y el corazón acelerado, esperando que Tres Aros no fuera solo un cometa raro, sino la puerta abierta a algo mucho más grande. Porque, si lo es, estamos a punto de descubrir que no estamos solos, y que el universo tiene secretos que aún no estamos preparados para entender. El día 27 de octubre amaneció con un cielo despejado sobre el pequeño pueblo de Valverde, en el Hierro, donde había decidido pasar unas horas para alejarme del bullicio del observatorio y reflexionar en silencio. La brisa marina traía un aroma salado y fresco que contrastaba con la intensidad de lo que estaba por venir. Tres Aros estaba a solo 2 días de su perihelio, y la tensión dentro de la comunidad científica era palpable, aunque fuera invisible para los habitantes del pueblo, que seguían con sus quehaceres diarios sin saber que el cosmos estaba a punto de regalar un espectáculo sin precedentes. Mientras caminaba por las estrechas calles empedradas, recordé una conversación con Marta, una colega que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ella siempre tiene un enfoque pragmático, pero incluso ella había admitido que lo que veíamos con Tres Aros rompía con todas las expectativas. Es como si ese objeto se estuviera preparando para un gran acto, me dijo con una sonrisa ladeada, y nosotros somos el público sin entradas. En el observatorio, las últimas imágenes mostraban que la cola de Tres Aros había crecido considerablemente, tomando un brillo más intenso y una forma más definida. La transición de la anticola a la cola tradicional se había completado, y ahora la estela parecía alargarse como una cinta plateada que danzaba al ritmo de la radiación solar. Lo fascinante era que la cola no solo crecía en longitud, sino que mostraba cambios en su composición química, revelando una actividad que no correspondía con la de un cometa convencional a esa distancia del Sol. Vestido con mi chaqueta gruesa y botas de montaña, me senté frente a la pantalla del ordenador, repasando los datos espectroscópicos que indicaban una proporción de dióxido de carbono a agua de 8:1, un dato que sigue siendo desconcertante. La presencia de ese níquel manufacturado, junto con los jets de gas localizados, reforzaban la hipótesis de que podíamos estar ante algo diseñado, no simplemente formado por la naturaleza. El equipo de observación estaba en máxima alerta. Desde el telescopio de Calar Alto hasta el Observatorio Astronómico de Sierra Nevada, todos preparaban sus instrumentos para el momento crítico. Y yo no podía evitar pensar en la ironía de la situación, en un mundo donde discutimos si la tortilla lleva cebolla o no, ahí estábamos, a punto de presenciar algo que podría cambiar la historia humana. De repente, el teléfono sonó y era Alberto León. Su voz, normalmente calmada y meticulosa, estaba cargada de emoción contenida. «Mira, esto no es un juego», me dijo. En las últimas horas, la actividad ha aumentado un 50%. Los jets parecen sincronizados, y la cola ha adquirido una forma que no había visto jamás en ningún cometa. Le respondí con una sonrisa y un poco de humor, ¿estás seguro de que no es un disfraz para Halloween cósmico? Mientras hablábamos, no pude evitar imaginar a Tres Aros como un piloto invisible, maniobrando con destreza en un espacio que parecía vasto e indiferente, pero que ahora se sentía como un escenario donde se estaba desarrollando un acto con consecuencias inimaginables. La noche avanzaba y la temperatura bajaba, pero mi atención estaba fija en las pantallas y en el cielo oscuro que, a pesar de su aparente calma, ocultaba un misterio que nos desafiaba a todos. Preparé el equipo para la última ronda de observaciones antes del perihelio y pensé en lo que vendría después, 2 semanas de oscuridad mientras Tres Aros desaparecía tras el sol, y luego, la revelación. Con una mezcla de esperanza y miedo, me pregunté si estaríamos preparados para lo que veríamos cuando el objeto reapareciera. ¿Sería el mismo? ¿Habrá cambiado? ¿O nos mostraría algo completamente inesperado? Mientras guardaba el equipo, una idea me cruzó la mente y no pude evitar compartirla con Marta en un mensaje: si esto es un cometa, será el mejor espectáculo que hayamos visto. Si no, bueno, prepárate para reescribir los libros de historia. Y así, con esa mezcla de incertidumbre y emoción, me despedí del día, con la sensación de que estábamos a punto de vivir algo que marcaría un antes y un después para todos. Tres Aros, el viajero interestelar, estaba a punto de entrar en su momento más crucial. Y yo, desde mi rincón en Valverde,
no podía apartar la mirada del cielo. La madrugada del 29 de octubre en el observatorio de Calar Alto tenía un aire eléctrico. El frío del desierto de Almería calaba hasta los huesos, pero nadie parecía notarlo. Todos estábamos pegados a los monitores, observando cómo Tres Aros se acercaba al Sol, ese instante crucial que íbamos a llamar perihelio. La cola del objeto se había extendido ya varios millones de kilómetros, brillando con una luz plateada que parecía desafiar la oscuridad del cosmos. El ambiente en la sala de control era tenso, pero también lleno de expectación. Mi compañera Lucía, con sus labios pintados de un rojo vibrante que contrastaba con la sobriedad de su abrigo negro y sus botas altas, parecía una mezcla entre científica y directora de escena teatral. Cada vez que aparecía un dato nuevo en la pantalla, su ceño se fruncía y soltaba algún comentario con un toque de humor para aliviar la presión. Si Tres Aros fuera un actor, pediría un aumento, porque está dando un espectáculo de primera. Los instrumentos registraban datos en tiempo real. La radiación solar que recibía Tres Aros había alcanzado niveles intensos, y la actividad en su núcleo se disparaba. Los jets de gas y polvo parecían coreografiados, expulsándose en ráfagas precisas y rítmicas. La cola, ahora mucho más gruesa y luminosa, parecía una estola digna de una reina cósmica, ondeando con gracia mientras el objeto aceleraba en su órbita. Pero lo más intrigante era la composición química. Los sensores detectaban una proporción inusual de gases, con el dióxido de carbono dominando y el agua expulsándose en cantidades que no correspondían con la distancia al Sol. Además, seguía presente esa aleación de níquel manufacturada, un detalle que seguía sin explicación natural. Era como si Tres Aros llevara un traje hecho a medida, diseñado para resistir condiciones extremas. En medio de todo esto, recibimos una comunicación urgente desde el equipo de la Agencia Espacial Española. Las imágenes del satélite que había pasado cerca de Marte estaban a punto de ser liberadas, justo a tiempo para el perihelio. La emoción en la sala subió varios grados. Por fin, podríamos observar el objeto con una resolución sin precedentes y quizás descubrir detalles que cambiarían para siempre nuestra percepción. Mientras esperábamos, la noche se volvió más silenciosa, como si el universo contuviera el aliento. Miré a Lucía y le dije, medio en broma, medio en serio, si esto es una nave, espero que tenga buen gusto musical, porque el show ya está en marcha. Ella soltó una carcajada, pero sus ojos brillaban con la misma mezcla de miedo y fascinación que sentía yo. Entonces, las primeras imágenes llegaron. La resolución era impresionante, podíamos distinguir una superficie irregular, con zonas oscuras y otras más brillantes, y claramente se observaban los jets activos en puntos específicos. Pero lo que capturó nuestra atención fue un patrón geométrico sutil en una de las caras del objeto, una estructura que no parecía natural, sino más bien diseñada. El silencio se apoderó de la sala. Nadie sabía qué decir. Era como si el universo nos estuviera guiñando un ojo, desafiándonos a entender un mensaje oculto en la oscuridad. De repente, la sala se iluminó con un destello de alerta. Tres Aros estaba entrando en la sombra solar. Desaparecería de nuestras vistas durante 2 semanas, oculto detrás del Sol, mientras nosotros quedábamos a la espera, en una especie de limbo científico. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que vi en esas imágenes era suficiente para cambiarlo todo, pero también habría un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría durante su paso por detrás del Sol? ¿Cambiaría? ¿Nos sorprendería con una maniobra inesperada? Mientras apagaban las luces y nos preparábamos para la espera, Lucía susurró, esto no ha hecho más que empezar. Y yo sabía que tenía razón. Tres Aros nos había dejado al borde de un precipicio cósmico, y el salto estaba a punto de comenzar. Las 2 semanas que siguieron al perihelio fueron un auténtico suplicio. Tres Aros había desaparecido detrás del Sol, y desde la Tierra no pudimos observarlo ni un solo instante. Era como si el universo nos hubiera cerrado la puerta justo en el momento más crucial, dejándonos atrapados en una espera angustiosa, con 1000 preguntas dando vueltas en la cabeza y ninguna respuesta a la vista. En el pequeño pueblo de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, donde me refugié para desconectar un poco, la vida seguía su curso sin que nadie sospechara la tormenta cósmica que se gestaba a millones de kilómetros.
Caminando por sus callejuelas, bajo la luz tenue de las farolas, sentía el contraste brutal entre la calma mundana y la vorágine de datos y teorías que bullían en mi mente. Durante esos días, los astrónomos de todo el mundo no paraban de intercambiar información, hipótesis y análisis. Algunos sostenían que 3 aros podría fragmentarse bajo la presión extrema del Sol, otros apostaban por una resistencia casi sobrehumana que desafiaría la lógica. Y en medio de ese mar de especulaciones, el debate sobre si estábamos frente a un cometa peculiar o a una nave alienígena se intensificaba como nunca. La comunidad científica se dividió en dos bandos, y las discusiones en los foros y conferencias virtuales eran tan apasionadas como los debates en un bar sobre el mejor plato de paella. Yo mismo me sorprendía a veces cuestionando todo lo que creía saber, preguntándome si, después de años de estudio, estaba preparado para aceptar una realidad que parecía salida de una novela de ciencia ficción. Por supuesto, no faltaron los chistes para sobrellevar la tensión. Un colega me escribió diciendo, si 3 aros es una nave, espero que lleven buen jamón ibérico para compartir, que aquí se nos hace larga la espera. La risa nos alivió por un momento, pero la incertidumbre seguía ahí, pesada como el calor del mediodía canario. En esas semanas, las simulaciones y modelos matemáticos se multiplicaron. Se estudiaron todas las variables posibles, la radiación solar, la presión de los vientos estelares, la rotación del objeto, incluso la posibilidad de que estuviera realizando maniobras ocultas aprovechando su paso por detrás del Sol. Algunos modelos sugerían movimientos sutiles que no podían explicarse solo con fuerzas naturales. Mientras tanto, en Madrid, la Agencia Espacial Europea y la NASA coordinaban esfuerzos para preparar futuras misiones de observación y, quizás, de acercamiento. La idea de enviar una sonda para estudiar a 3 aros de cerca se discutía con mayor seriedad que nunca, aunque los tiempos y costos hacían que fuera un proyecto a largo plazo. En medio de toda esta vorágine, recibí un mensaje anónimo que me puso los pelos de punta: no todo lo que brilla es polvo estelar. Mira más allá de lo visible. No sabía si era una broma, una advertencia o simplemente alguien jugando con la paranoia colectiva, pero me recordó que, en el fondo, estábamos todos buscando respuestas a un misterio que podía cambiar nuestra visión del cosmos y de nosotros mismos. Pasaron los días, y la espera se volvió casi insoportable. La sensación era la de estar viendo una película de suspense donde la pantalla se apaga justo antes del desenlace. El universo había cerrado el telón, y nosotros, humildes espectadores, solo podíamos aguardar el próximo acto. Finalmente, la fecha señalada llegó, principios de noviembre, el momento en que 3 aros debía reaparecer en el cielo pre-dawn, antes del amanecer. Los telescopios de todo el mundo se preparaban para capturar las primeras imágenes tras el ocultamiento solar, y la tensión era máxima. Yo me encontraba en el observatorio de Javalambre, en Teruel, acompañado por un equipo reducido pero entusiasta. La noche era clara y fría, perfecta para la observación. Mientras ajustaba el telescopio, no podía evitar pensar en lo mucho que había cambiado mi vida en las últimas semanas, en cómo un objeto perdido en la inmensidad del espacio había logrado alterar mi realidad. Y entonces, a lo lejos, apareció un punto tenue que poco a poco fue ganando brillo, revelando la silueta familiar de 3 aros. Pero algo era diferente. La cola había cambiado, su forma era extraña, casi como si el objeto hubiera decidido mostrarnos una nueva faceta de sí mismo. El misterio estaba lejos de resolverse. Al contrario, parecía estar adentrándose en territorios aún más desconocidos. Y yo, desde mi rincón en Teruel, sentí que estábamos a punto de descubrir algo que iba mucho más allá de un simple cometa. La primera luz del amanecer apenas rozaba el horizonte cuando, desde el observatorio de Javalambre, la silueta de 3 aros comenzó a emerger entre las sombras del cielo. Era un espectáculo hipnótico. La cola, mucho más larga y brillante que antes, se desplegaba como una cinta de plata que parecía querer acariciar las estrellas. Pero lo que realmente captó nuestra atención fue la extraña geometría que parecía dibujarse en la coma, un patrón que desafiaba toda explicación natural. Lucía, con su pañuelo rojo ondeando al viento y sus gafas de montura gruesa, apuntaba con el espectrómetro mientras murmuraba: esto no es un cometa cualquiera, es como si estuviera enviando un mensaje codificado.
Sus palabras resonaban en la sala, mezclándose con el zumbido constante de los equipos. La atmósfera era densa, cargada de una mezcla de asombro y expectación. Los datos empezaron a llegar en tiempo real, la composición química seguía siendo inusual, con un predominio abrumador de dióxido de carbono y una cantidad sorprendente de cianuro, un compuesto que, aunque común en cometas, aquí parecía tener un papel más activo, quizás ligado a algún tipo de propulsión química desconocida. Y, por si fuera poco, la aleación de níquel manufacturada seguía presente, intacta y desafiante. Mientras observábamos, una pregunta rondaba en mi mente: ¿podría Tres Aros estar maniobrando aún, incluso después de su paso por el Sol? Las imágenes sugerían movimientos sutiles, cambios en la orientación que no se ajustaban a las leyes naturales conocidas. Era como si una inteligencia invisible estuviera jugando con nosotros a un juego cósmico de ajedrez. Para aliviar la tensión, Lucía soltó una sonrisa y dijo: si esto es un saludo alienígena, espero que tengan buen humor y no nos envíen la factura. La risa fue breve, pero necesaria en medio de la gravedad del momento. Decidimos centrar nuestras observaciones en los jets de gas que emanaban de puntos específicos de la superficie. No eran aleatorios ni caóticos, parecían controlados, como si funcionaran como propulsores que ajustaban la trayectoria o la velocidad del objeto. Era una coreografía de precisión que ningún cometa natural había exhibido jamás. Mientras analizábamos las imágenes, recibimos noticias de otros observatorios. El telescopio de La Palma y el de Chile confirmaban nuestras sospechas. Tres Aros no solo seguía activo, sino que estaba realizando maniobras que sugerían un control inteligente. Los científicos comenzaron a hablar en sus comunicaciones internas de posible propulsión y evidencias de tecnología alienígena, aunque con la cautela que exige cualquier avance científico. En medio de la vorágine, me llegó un mensaje privado que decía: observa la cola con atención, no todo es lo que parece. Intrigado, volví a revisar las imágenes y noté algo que antes había pasado desapercibido: dentro de la cola, una serie de destellos regulares que se repetían con un patrón casi musical, como si fueran pulsos o señales. El corazón me dio un vuelco. ¿Podría ser que Tres Aros estuviera intentando comunicarse? ¿O simplemente era una ilusión provocada por la interacción del polvo y la luz solar? La incertidumbre era insoportable, pero también embriagadora. Mientras el sol comenzaba a asomar, bañando el cielo con tonos anaranjados y dorados, comprendí que estábamos presenciando un momento histórico. Algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Y, sin embargo, en medio de esa maravilla, una sombra se cernía. ¿Qué haríamos si la respuesta a nuestro misterio fuera más inquietante de lo que jamás habíamos imaginado? Tres Aros, con su cola danzante y sus señales ocultas, nos había abierto una puerta. Pero lo que había del otro lado, aún estaba por descubrir. La emoción en el observatorio se mezclaba con un creciente escalofrío, como si el aire mismo se hiciera más denso y expectante. Tres Aros, con su estela luminosa extendiéndose hacia el infinito, parecía no solo un objeto celeste, sino una presencia viva que desafiaba nuestra comprensión. Mientras los datos seguían llegando, una idea inquietante comenzó a tomar forma entre nosotros: ¿y si no solo estábamos observando un visitante, sino un explorador? En ese momento, recibí un mensaje cifrado enviado desde un equipo de radioastronomía en Sevilla. Decían haber detectado emisiones de radio irregulares, débiles pero persistentes, provenientes de la dirección exacta donde se encontraba Tres Aros. La noticia corrió como la pólvora por los canales científicos, y aunque algunos dudaban de la veracidad, la posibilidad de que el objeto emitiera señales artificiales encendió una llama de esperanza y temor a partes iguales. Mientras revisaba los datos, Lucía apareció junto a mí con una sonrisa nerviosa y una taza humeante de café. ¿Sabes? Esto se está poniendo más raro que las películas de Almodóvar, dijo, y por primera vez, nuestras risas resonaron con alivio en medio de la tensión. Pero el espectáculo no se limitaba a eso. Las imágenes mostraban que la cola de Tres Aros no solo cambiaba de forma, sino que parecía reconfigurarse, como si respondiera a estímulos externos o internos. Era un fenómeno que desafiaba las leyes físicas conocidas, y nuestras mentes científicas se esforzaban por encontrar explicaciones plausibles.
Al analizar la composición química con más detalle, descubrimos que la proporción de cianuro fluctuaba en sincronía con esos destellos lumínicos en la cola, lo que sugería una relación directa entre los procesos químicos y la emisión de señales. Era como si Tres Aros utilizara su propia materia para comunicarse, un lenguaje hecho de luz y gas que solo ahora comenzábamos a comprender. Mientras trabajábamos, llegaron noticias inquietantes desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Un grupo de científicos había detectado un ligero pero significativo cambio en la trayectoria de Tres Aros, una desviación que no podía explicarse solo por la gravedad solar o la presión de la radiación. Era una maniobra sutil, pero deliberada. La sala se quedó en silencio. Lo que parecía una posibilidad remota ahora tomaba cuerpo. Tres Aros estaba controlando su viaje, ajustando su rumbo con precisión. Una nave, no un simple cometa. La realidad golpeó con fuerza. Éramos testigos de una tecnología extraterrestre en acción, y la magnitud de lo que eso implicaba nos sobrecogía. ¿Quiénes eran sus creadores? ¿Qué buscaban? ¿Nos habían estado observando todo este tiempo? En medio de esta vorágine, recibí un mensaje anónimo que decía: no mires demasiado fijamente al abismo, porque el abismo también te mira a ti. Un escalofrío recorrió mi espalda. La frase parecía un aviso, o quizás una advertencia. Las horas siguientes fueron frenéticas. Los telescopios, radiotelescopios y sondas espaciales se volcaron en obtener cada dato posible. Las agencias espaciales comenzaron a coordinarse en un esfuerzo sin precedentes, conscientes de que lo que teníamos ante nosotros superaba cualquier misión anterior. Mientras tanto, en un rincón del observatorio, Lucía y yo nos miramos y, sin decir palabra, entendimos que estábamos viviendo un momento único, un punto de inflexión en la historia humana. Pero también sabíamos que, con cada respuesta que obteníamos, surgían nuevas preguntas, más complejas y profundas. Tres Aros, con su cola cambiante, sus señales crípticas y su trayectoria manipulada, nos había llevado más allá del conocimiento, hacia un territorio donde la ciencia y el misterio se entrelazaban de manera inseparable. Y yo, desde mi puesto de observación, sentí que estábamos solo al principio de un viaje que nos cambiaría para siempre. Porque en el vasto silencio del cosmos, algo había despertado. Y ese algo nos estaba mirando de vuelta. La noticia se extendió rápidamente por los círculos científicos y, poco a poco, llegó a los medios de comunicación, aunque con una discreción calculada. En la pequeña ciudad de Cuenca, donde me encontraba para una conferencia, la atmósfera era distinta. La gente seguía con su rutina, pero en los cafés y librerías se susurraba sobre el visitante interestelar, un misterio que parecía sacado de una película, pero que ahora era tan real como el café con leche que me tomaba. En el observatorio, el equipo estaba exhausto pero determinado. La presión era enorme, cada dato debía ser analizado con rigor, cada señal interpretada con cautela. Tres Aros seguía mostrando un comportamiento desconcertante. Su trayectoria, aunque predecible en líneas generales, tenía desviaciones inesperadas, como si respondiera a estímulos invisibles. Su cola, una vez majestuosa y estable, ahora parecía fragmentarse en filamentos que giraban y se entrelazaban con una precisión casi artística. Lucía, siempre la más optimista, sugirió que quizás estábamos ante una forma de vida diferente, una entidad que utilizaba el gas y el polvo como medio para expresarse y comunicarse. Quizás Tres Aros no es solo una nave, sino un ser que viaja por el cosmos, dijo mientras ajustaba el espectrómetro, iluminada por la luz azulada de las pantallas. Mientras analizábamos las emisiones detectadas, un descubrimiento nos dejó helados. Las señales de radio que llegaban desde Tres Aros contenían patrones repetitivos, secuencias que no parecían aleatorias. Un mensaje codificado, quizá. Los matemáticos del equipo comenzaron a trabajar en la decodificación, conscientes de que podrían estar ante el primer contacto indirecto con una inteligencia extraterrestre. Por otro lado, las imágenes captadas por los satélites mostraban que la superficie del objeto presentaba cambios sutiles, áreas que parecían abrirse y cerrarse, como si Tres Aros tuviera puertas o mecanismos ocultos. Un detalle que aumentaba aún más el enigma. La comunidad científica internacional se reunió en una videoconferencia sin precedentes.
Desde Tenerife hasta Barcelona, pasando por Santiago de Chile y Sydney, expertos compartían datos, hipótesis y teorías. La palabra nave comenzaba a usarse con más frecuencia, aunque siempre acompañada de cautela y escepticismo. Mientras tanto, en un café de Cuenca, me encontré con un viejo amigo, Javier, que me dijo con una sonrisa irónica: si esto fuera una serie de televisión, ya estaríamos en la temporada 2, con extraterrestres y conspiraciones gubernamentales. Sonreí, pero no pude evitar pensar que, en cierto modo, la realidad estaba superando a la ficción. La pregunta que nos rondaba a todos era inevitable: ¿qué buscaba Tres Aros? ¿Era un explorador, un mensajero, o simplemente un vagabundo cósmico perdido en el tiempo y el espacio? Y más inquietante aún, ¿qué haríamos si alguna vez decidiera responder? Mientras la noche caía sobre Cuenca, miré al cielo estrellado y supe que, aunque habíamos avanzado mucho, el misterio seguía intacto. Tres Aros nos había abierto una puerta a lo desconocido, y nosotros estábamos demasiado fascinados para dar marcha atrás. Lo que nadie sabía aún era que, en ese preciso instante, algo más se movía en el espacio cercano, una sombra apenas perceptible que podría cambiar el rumbo de toda la historia una vez más. ¿Estábamos preparados para descubrirlo? La respuesta, como siempre, estaba en el cielo. La madrugada en el observatorio de Sierra Nevada estaba envuelta en un silencio casi reverencial. Las pantallas parpadeaban suavemente, mostrando datos e imágenes en tiempo real de Tres Aros, que ahora parecía estar en una fase completamente nueva de su extraño viaje. Su cola, antes majestuosa y firme, se fragmentaba en haces difusos que se entrelazaban en patrones que desafiaban toda lógica natural, casi como un enigma tejido en polvo y gas. De repente, un destello en las lecturas llamó nuestra atención. La trayectoria de Tres Aros mostraba una desviación inesperada, un cambio sutil pero inequívoco que no podía explicarse por la gravedad solar, la presión de radiación, ni ningún fenómeno conocido. Era como si alguien o algo estuviera tomando el control, realizando una maniobra calculada y deliberada. En ese instante, recibimos una comunicación urgente desde el equipo de radioastronomía en Canarias. Las emisiones de radio habían aumentado en intensidad y comenzaban a mostrar una estructura más compleja, con patrones que sugerían un mensaje codificado. La posibilidad de un contacto directo con una inteligencia extraterrestre, que hasta entonces había sido una especulación cautelosa, se convertía en una realidad inquietante. Mientras analizábamos con fervor cada bit de información, un pensamiento oscuro cruzó mi mente: ¿qué intenciones tendría este visitante? ¿Nos observaba con curiosidad, con benevolencia, o con un propósito que no podíamos comprender? El universo, vasto e indiferente, ahora parecía esconder secretos más profundos y perturbadores. De repente, la sala se iluminó con la imagen más clara jamás obtenida de Tres Aros. La superficie del objeto mostraba estructuras geométricas, líneas rectas y ángulos que ninguna formación natural podría crear. Era una nave, sin duda, y su diseño sugería una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. El silencio se rompió con un susurro colectivo, una mezcla de asombro y temor. Estábamos ante la evidencia de que no estábamos solos, y que la historia humana estaba a punto de dar un giro irrevocable. Pero justo cuando pensábamos que habíamos tocado la verdad, un nuevo dato emergió, una señal desconocida, procedente de un punto cercano, que parecía responder a las emisiones de Tres Aros. Era como si una segunda presencia se manifestara, un eco en la oscuridad que prometía revelar secretos aún más profundos. El misterio se había multiplicado, y la pregunta final quedó suspendida en el aire: ¿estábamos listos para enfrentar lo que el universo tenía reservado para nosotros? Mientras contemplaba el cielo desde el observatorio, supe que este era solo el comienzo. Tres Aros, el visitante interestelar, nos había llevado hasta el umbral de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Un capítulo lleno de maravillas, peligros y preguntas sin respuesta. Y en la vastedad del cosmos, la verdad aguardaba, oculta entre las estrellas, esperando ser descubierta. La aventura apenas comenzaba.